Hola, patronartistas. Hoy vamos a ver cómo hacemos una suela de crochet. Una suela como esta, ¿vale? Es para bebés. Es para hacer zapatillas, sandalias. Pronto haremos una sandalia para que podáis utilizar estas suelas. Os voy a hacer aquí una de tamaño pequeño para bebés hasta 3 meses, pero os dejaré en el blog cómo hacer esta misma suela en varios tamaños, ¿vale? Yo utilizo un hilo fino pues para ganchillo de 2,5 de algodón, eh, porque me gusta este tipo de algodón para hacer suelas. Hay quien utiliza doble hebra, yo no, yo utilizo una sola hebra y hago una doble suela, ¿vale? Si vais a utilizar doble hebra tendréis que recalcular los puntos que yo os doy, porque evidentemente la suela quedará más grande con los mismos puntos que yo os doy. O si utilizáis también un hilo más gordo, pasa lo mismo, más grueso. A mí este es el que más me gusta porque queda firme, queda sujeto el pie y me encanta cómo quedan las suelas dobles. Me gusta más que el hacer con doble hebra. Entonces vamos a empezar nuestra suela. Vamos a montar 13 puntos de cadeneta. 3, 4. Bueno, ya veis, no os he dicho nada, que tenemos aquí un marcapuntos. Bueno, lo único que necesitamos para hacer estas suelas son marcapuntos, ganchillo y lana, ¿vale? Y vamos, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13, ¿vale? Ya tenemos nuestros 13 puntos de cadeneta iniciales. Ahora vamos a hacer una cadeneta más, ¿vale? Esta cadeneta es nuestro primer punto bajo de la siguiente vuelta. Como sabéis, las suelas van trabajadas alrededor de la cadeneta. Si nunca habéis trabajado alrededor de la cadeneta, os aconsejo que os veáis el vídeo que grabé sobre cómo trabajar alrededor de la cadeneta. En el blog también podéis encontrarlo con mucho más detalle. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Ahora nos vamos, contamos desde donde tenemos el ganchillo, una y dos cadenas. Y en esa cadena introducimos y hacemos un punto bajo. Esto es como si hubiéramos hecho dos puntos bajos en el mismo punto. Ahora voy a utilizar el marcapuntos para marcar este primer punto y saber dónde comienza la vuelta. Continuamos. Ahora lo que vamos a hacer es seguir haciendo puntos bajos. Tenemos que hacer un total de 5 puntos bajos más. Con lo que nos vamos manos a la obra. Y aquí introducimos ganchillo. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Vale? Ahora vamos a empezar a darle forma a la zapatilla. Para darle forma a la suela. Para darle forma lo que hacemos es cambiar la altura de nuestros puntos y pasamos de tejer con puntos bajos a tejer con puntos medios. Vamos a hacer 2 puntos medios. Tomamos hebra y 1 y 2. ¿Vale? Ahora vamos a seguir dando forma aumentando un poquito más los puntos. Para ello vamos a hacer 4 puntos altos. 1, 2, 3 y 4. Como podéis ver, ya se va notando un poquito esa forma que decíamos, va aumentando aquí. Ahora tenemos que rodear la última cadeneta para poder continuar hacia el otro lado. Para ello vamos a hacer 7 puntos altos en el último punto. Introducimos y hacemos el primero. 1, 2, 3, 4. Ya veis que nos vamos girando según vamos haciendo puntos. Este rabito de aquí del comienzo lo vamos a ir pillando ahora alrededor de la siguiente vuelta. Hemos dicho que íbamos 4, 5, 6,
y 7. ¿Vale? Ahora vamos a continuar haciendo otros 4 puntos altos en los siguientes 4 puntos. ¿Dónde introducimos? Bueno, esto lo veréis bien en ese tutorial que os digo. ¿Veis aquí esa rayita? Ahí. Y como siempre, pillando nuestro rabito. 1, 2, 3. Dame un segundito que se me ha enganchado la lana. Y vamos a por el último punto alto. Y 4. Ahora hacemos 2 puntos medios. Como veis, es casi como que hemos dividido la suela en 2 partes y lo mismo que hacemos en un lado, más o menos, lo hacemos en el otro. ¿Vale? Entonces ahora puntos medios, 2. 1. Y 2. El rabito ya me voy a olvidar de él y voy a dejar de pillarlo. Vale, después de que hemos hecho esto, vamos a hacer 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahora ya solo nos queda este último puntito que tenemos aquí. ¿Vale? Ahí vamos a hacer 2 puntos bajos en ese mismo punto. 1 y 2. Ahora vamos a seguir trabajando y trabajamos en redondo. ¿Vale? Haciendo en espiral. No vamos a cerrar la vuelta, vamos a trabajarlo en espiral. A mí me resulta más cómodo y más fácil. Y el resultado es más o menos el mismo. Si fuera para otra cosa, igual os diría, pues no me gusta hacerlo en redondo, pero en este caso me gusta hacerlo en redondo. Ya veis que ya vamos teniendo aquí una cierta forma. Siguiente vuelta. Vamos a empezar haciendo 2 puntos bajos en este primer punto que teníamos aquí con nuestro marcapuntos. ¿Vale? Entonces, 1, vamos a poner el marcapuntos en ese primer punto. ¿Vale? Y ahora hacemos un segundo punto bajo. Vamos a hacer otros 2 puntos bajos juntos en el siguiente punto. 1 y 2. ¿Vale? Ahora hacemos 5 puntos bajos en cada uno de los siguientes puntos. Hacemos 1, ¿vale? En total 5. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Vale? Ya los tenemos ahí. Ahora tenemos que hacer 2 puntos medios. ¿Para qué? Para seguir manteniendo esto que hacíamos de la forma, de aumentar el tamaño de los puntos para dar forma. Ya tenemos nuestros 2 puntos medios. Ahora vamos a hacer 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5. Vale, ya tenemos nuestros 5 puntos altos. Ahora vamos a hacer 2 puntos altos juntos en el siguiente punto. 1 y 2. No os preocupéis por todos estos pasos, podéis ir haciéndolos conmigo, pero si queréis luego por vuestra cuenta ir poco a poco sin tener que estar visualizando el vídeo, en el blog os voy a dejar un gráfico, ¿vale? Con estos puntos. Si sabéis leer gráficos, os será muy útil. Vale, continuamos. En el siguiente punto hacemos un punto alto. En el siguiente volvemos a hacer 2 puntos altos juntos. 1
y 2. ¿Vale? Y ahora vamos a hacer 6 puntos altos en los siguientes puntos. 1, 2, 3. Perdonadme que quería colocar para que pudierais ver. 4, 5 y 6. Los siguientes 2 puntos vamos a hacer un punto medio en cada uno. Como veis, seguimos dándole forma a nuestra zapatilla. Bueno, a nuestra suela. Se me ha metido a mí en la cabeza que estamos haciendo una zapatilla. Y 2. ¿Veis cómo la forma ya se va apareciendo? Ahora 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahora vamos a hacer 2 puntos bajos juntos en este punto. 1 y 2. Bueno, aquí hacemos otros 2 puntos bajos juntos y ya hemos llegado hasta nuestro marcador. Quitamos nuestro marcador y aquí vamos a hacer 2 puntos altos juntos. ¿Vale? Ahora ya vamos a pasar a darle un poco de volumen a nuestra zapatilla. Ponemos nuestro marcador. Ahí. Que se resiste. 1 y 2 en el mismo punto, ¿vale? En el siguiente volvemos a hacer 2 puntos altos juntos. 1 y 2. Vale, los siguientes 14 puntos los vamos a hacer haciendo un punto alto en cada punto, ¿vale? Con lo que tendremos 14 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Vale, en los siguientes 7 puntos vamos a hacer puntos altos dobles, ¿vale? Con lo que vamos a tener 7 puntos altos, o sea, puntos altos dobles, puntos altos juntos, perdonadme. Entonces, hacemos 1 y 2, ¿vale? Ahí tenemos 1. Tenemos que hacer esto 7 veces. Que me he explicado muy mal. 2. Aquí otros 2 y tenemos 3. Perdonadme el ruidito. Voy a colocar esto un poco más para adentro, a ver si así no hace tanto ruido. A ver. No va a querer. Ahí. Ya teníamos 3, nada, se resiste. Es que no puedo subir más las manos porque me comería la cámara. 4. 5. Ahí tenemos. Nos vamos a por el sexto. Ahí. Tenemos otros 2. Y el último, que hacemos 1 y 2 en el mismo punto. 7. Ahora vamos a hacer otros 14 puntos altos, ¿vale?
1, 2, 3, 4. Voy a coger un poquito de lana. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Y en este último punto vamos a hacer 2 puntos altos juntos. 1 y 2. Y ahora ya vamos a quitar nuestro marcapuntos. Ahí. ¿Vale? Y aquí vamos a unir nuestra vuelta con un punto enano. ¿Vale? Ahí donde teníamos el marcapuntos, hacemos un punto enano. ¿Veis? Y ya tenemos nuestra bonita suela. Ahora esta de haberla tenido yo en la mano está arrugada, pero bueno, en cuanto la planchéis se queda, ¿veis? Lisa como... Aquí tenéis la otra, ya veis que quedan perfectas. Y lo que yo hago es poner una encima de la otra y unirlas, ¿vale? Y así creo una suela con consistencia que quede rígida para que el pie quede bien sujeto, en lugar de hacerla con doble hebra. Y, lo dicho, os dejaré puesto en el blog diferentes tamaños para que podáis hacer, y haremos prontito una sandalia en la que os enseñaré cómo unir las dos suelas, ¿vale? Para hacer una doble suela. Ya veis que es súper sencillo hacer una zapatilla. El gráfico también os lo dejo en el blog, y esto es todo. Ya veis que ha sido súper sencillo. Ya ves, esto aquí ahora cerraríamos. No lo voy a hacer porque voy a continuar haciendo para hacer esa sandalia que os estoy prometiendo, entonces no quiero cerrarla. Y nos vemos pronto, ya sabes, muchos más detalles en www.patronarte.com/tutoriales, todos los gráficos, muchísimos patrones, y en www.patronarte.com puedes encontrar todos los materiales. Nos vemos pronto, crea y disfruta.